En el video pasado quedamos analizando esta función de las válvulas antirretorno simples, que era mantener una carga suspendida. Veíamos que en el caso de que quisiéramos bajar el cilindro intencionalmente, no podríamos, ya que esta válvula antirretorno nos bloquearía totalmente el paso. Como solución, propusimos de manera adelantada las válvulas antirretorno pilotadas. Entonces vamos a estudiar estas válvulas. Estas válvulas son diseñadas para permitir el paso libre en una dirección y bloquearlo en la dirección opuesta hasta que el obturador se abra debido a un pilotaje externo. En esta figura podemos ver en qué consiste la válvula. Consiste de un cuerpo, un obturador, un resorte para el obturador, un puerto de entrada y un puerto de salida, y un asiento para el obturador, esto es en la válvula principal. En el piloto podemos ver un puerto para pilotaje, un puerto de drenaje, un pistón con su respectivo muelle y un vástago, que va unido al pistón. Como ya habíamos dicho antes, este es el símbolo gráfico para las válvulas antirretorno pilotadas, que consta de una válvula antirretorno inscrita en un cuadrado con una línea punteada de pilotaje. En esta primera imagen podemos ver el sentido de flujo libre de la válvula. Al igual que una válvula antirretorno, cuando entra por este puerto, oprime al obturador contra el resorte y se da la salida totalmente libre del flujo. Sin embargo, cuando viene en la dirección opuesta, bloquea al obturador contra su asiento y no se da ninguna salida por este puerto. Ahora, si introducimos una presión piloto, esta presión va a mover al pistón unido al vástago contra el resorte y este vástago golpea al obturador y lo mueve de su asiento, haciendo que también se contraiga el resorte del obturador. Y en este caso sí se puede dar un flujo en la dirección opuesta. Estas válvulas se usan, como ya dijimos antes, para mantener cargas suspendidas. Acá podemos ver cómo cuando mandamos caudal por la línea B, se mueve la válvula de su asiento y se produce el ascenso de la carga. Ahora, cuando inyectamos caudal por la línea A, viene el pilotaje por esta línea, mueve la válvula de su asiento y se llena también por este lado del cilindro y se produce el descenso de la carga. También se utilizan como válvulas de prellenado en prensas hidráulicas, donde el cilindro se llena por gravedad. Acá en esta imagen, dentro del círculo rojo, podemos ver la válvula de prellenado. Ese es un circuito de un cilindro RAM que se usa para prensados, para fuerzas de prensado muy altas. Este circuito lo vamos a aclarar en posteriores videos, pero lo interesante es ver que esta válvula permite el llenado del cilindro por gravedad. Es decir, este cilindro, debido a su peso y al peso de la matriz de prensado, empieza a bajar y crea una succión. Y debido a que estamos mandando caudal con la bomba por esta línea, viene por acá y se abre el pilotaje. Luego esta válvula se abre y al crear una succión el cilindro, todo este volumen de aceite que está en el depósito entra a llenar el cilindro. La Vickers introduce dos tipos de válvulas antirretorno pilotadas, la tipo 4C y la tipo 2C. En esta imagen podemos ver la tipo 4C, que consta de un muelle, un obturador de tipo cónico, un puerto de entrada, un puerto de salida, una camisa, un pistón piloto con su vástago, un puerto de pilotaje y la tapa inferior. Como podemos ver, el pilotaje se da por la tapa inferior de la válvula. Aquí tenemos el funcionamiento de la válvula. En esta primera imagen vemos que cuando el flujo entra, el puerto de entrada, oprime al obturador, el obturador contrae el resorte y se da la salida o la circulación libre del caudal. Cabe aclarar que no hay pilotaje. En esa imagen tampoco hay pilotaje, pero el caudal viene en la dirección opuesta. Entonces oprime al obturador contra su asiento y no se da salida del caudal. Sin embargo, cuando introducimos una presión piloto, esa presión piloto oprime al pistón y el vástago obviamente, y el vástago mueve al obturador de su asiento y contrae el resorte. Luego se puede dar la devolución del caudal. Tenemos circulación libre en sentido contrario.
La tipo 2C tiene también un puerto de entrada, un puerto de salida, un orificio de pilotaje, un orificio de drenaje, un pistón, la corredera y su asiento. Podemos notar que la corredera es un tanto diferente al pistón que posee la válvula tipo 4C. Y también podemos notar que el orificio de pilotaje está en la tapa superior de la válvula. Aquí podemos ver su funcionamiento. Cuando se da circulación libre del aceite, cuando entra por este puerto, oprime a la corredera baja y sale por el otro puerto. Acá no hay presión piloto. En esta gráfica tampoco hay presión piloto, pero cuando viene en el sentido contrario, el flujo oprime a la corredera contra su asiento, luego no va a poder salir caudal por este puerto. Sin embargo, si introducimos una presión piloto, esa presión piloto mueve a todo el conjunto de la corredera baja, y se puede dar circulación libre del aceite en sentido contrario. Comparando las dos válvulas, la tipo 4C y la tipo 2C, podemos ver que en la tipo 4C la presión que entra a la válvula se opone a la presión piloto. Luego, para yo poder mover este cilindro, requiero que la presión en este lado sea mayor a la presión que me está actuando por encima, porque normalmente estaría en un equilibrio hidráulico. Luego, se debe tener en cuenta qué presión piloto yo debo tener para poder mover este vástago y poder mover el obturador. Por otro lado, en la tipo 2C, la presión del sistema, la presión que entra a la válvula, ayuda a la presión piloto, ya que las dos van en el mismo sentido. En el siguiente video continuaremos ya con las válvulas direccionales, válvulas de 2, de 3 y de 4 vías.